Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo En el día de con hoy, el amigo estudio del oyente, día de nuestro hoy. estudio Amén. nos lleva, como ya dijimos, al tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Y a propósito, quisiera decir que debe decirse la primera epístola a los Corintios. Hay muchos hermanos a quienes hemos escuchado decir primera de Corintios. Y debe ser primera a los Corintios porque es una carta dirigida a los Corintios. Bien, usted recordará que en nuestro programa anterior estuvimos observando la claridad del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Eso lo pudimos ver en el capítulo 2. Allí el apóstol Pablo nos presentaba dos clases de hombre. Una de ellas es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que es hijo de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando uno dice naturaleza pecaminosa, quiere decir que es propenso o que tiene inclinación a hacer el mal. En realidad, eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Llegamos a este mundo como pecadores. Estamos separados de Dios en una rebelión contra Dios. Y aun cuando nosotros hacemos el bien, siempre lo hacemos como un acto proveniente de emociones dobles. Y siempre tenemos que escudriñar nuestros corazones como creyentes para ver si estamos actuando de esa manera o no, aun cuando estamos tratando de hacer la obra del Señor. Ese es el hombre natural. Ahora Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así es el hombre natural. Hay algunos políticos que tienen planes muy ambiciosos. Cuando uno observa lo que ellos están tratando de hacer, parecería que estuvieran uniendo la utopía y el milenio. Ellos siempre tienen la solución feliz para todos los problemas del mundo. Y por supuesto, las soluciones que ellos tienen dentro de su propio partido político no beneficia a otros partidos de la misma nación. Cuando uno observa los planes que ellos tienen, uno en lugar de alegrarse se desanima y pierde interés. En primer lugar, porque las promesas que se está haciendo no pueden llegar a ser realidad. Y luego, uno reconoce que está escuchando a un hombre natural. Él no tiene ningún entendimiento de lo que es espiritual. Por tanto, él no tiene ningún interés en soluciones espirituales para los problemas que enfrenta. Ahora, él puede quizá resolver el problema de las drogas, pero no en una forma espiritual. También quizá pueda resolver la cuestión del desorden y de la desobediencia a las autoridades, pero tampoco lo puede hacer en una forma espiritual. Él no tiene ningún conocimiento de eso, no tiene más conocimiento de los asuntos espirituales que lo que puede tener un animal pastando en el campo. Esa es la triste situación en la cual nos encontramos hoy. Alguien le preguntó a Gladstone hace muchos años qué era lo que distinguía a un hombre grande de un hombre de Estado. Él dijo, la marca que distingue a un hombre de Estado es aquel que conoce la dirección que está siguiendo Dios en los próximos 50 años. Parece, amigo oyente, que nosotros no tenemos muchas de esas personas que conozcan la dirección que está siguiendo Dios. Y eso se debe a que el hombre es un ser natural. Considerando las circunstancias, quizá no le podamos echar la culpa. Él puede ser sincero. Sin embargo, nos imaginamos que los informes que esos políticos nos presentan, especialmente cuando se acercan las elecciones, tienen mucho que ver con el asunto de ser reelegidos a su posición nuevamente. Porque todo lo que él ha hecho a lo largo de su vida está siempre relacionado con ese asunto de ser elegido a una posición gubernamental. Ese es el estado en que se encuentran muchas naciones en este momento, lo cual nos entristece en gran manera. Estamos muy alejados de Dios en nuestros días. Y eso es porque la mayoría continúa siendo un hombre natural. Entonces, no podemos esperar mucho de él. Y probablemente no deberíamos ser demasiado exigentes con él, porque él está haciendo lo mejor que puede. Y esa es otra de las cosas que el político siempre dice, que él está haciendo las cosas lo mejor que puede. Y posiblemente esa sea la única verdad que ha dicho. Ahora, hay otro hombre, y Pablo nos dice en el versículo 15 del capítulo 2, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
Él tiene un discernimiento espiritual, y ese discernimiento espiritual lo hace que sea mal entendido por la gente del mundo, porque ellos no pueden entender por qué está haciendo eso. Ahora tenemos entonces al hombre espiritual y al hombre natural. Uno puede notar que ellos pertenecen a esa clase, a causa de la relación que tienen con la palabra de Dios, la Biblia. Para el hombre natural es locura. Y el hombre espiritual, sin embargo, discierne la palabra de Dios, y él reconoce la importancia que tiene. En este tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios, se nos va a presentar una tercera clase. Y aquí encontramos una concepción directa de Dios, que es lo que clarifica el servicio cristiano. Y ya que tenemos esta tercera clase, se la vamos a presentar, amigo oyente. El apóstol Pablo nos dice en el primer versículo de este capítulo 3, «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Y aquí tenemos la tercera clase. Es un cristiano desnaturalizado, o un hombre desnaturalizado. Tenemos al hombre natural, y podemos llamar al próximo supernatural, y luego entonces tenemos al desnaturalizado. Él es el creyente carnal, es una criatura, es un niño en Cristo. En la primera parte de esta epístola, como dijimos al principio, Pablo hablará sobre carnalidad. En la última parte, él hablará sobre cosas espirituales. Y creemos que el apóstol Pablo se cansó de hablar tanto sobre la carnalidad, porque cuando uno llega ya al capítulo 12, él parece dar una exclamación de alivio y dice, «No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales». Él cambia el tema para hablar de las cosas espirituales, y así comienza ese capítulo 12. Ahora, el creyente carnal es también un hombre que no ha crecido. Y creemos que eso es evidente, ya que es aquel al cual le falta discernimiento espiritual. No porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque él nunca crece en gracia y en el conocimiento de Cristo. Indudablemente, esa es su relación con la palabra de Dios. Eso es lo de importancia. Este creyente desnaturalizado, carnal, es aquel que es una criatura en Cristo. Tiene la habilidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí la posibilidad de llegar a ser un hombre bien educado, pero para hacerlo tiene que comenzar por beber la leche. Y Pablo dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 3 de su primera epístola a los Corintios, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía». Por tanto, Pablo no les sigue hablando de cosas espirituales. Él seguirá haciendo mención de aquello que es carnal. Y este es el lugar donde se encuentra viviendo la iglesia de nuestro día, amigo oyente. Ahora, ¿cómo puede uno identificar a un creyente carnal? Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de la carne. Los métodos que usa son carnales y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales. Son aquellos que siempre están diciendo en la iglesia, tengamos un banquete, una comida. O aquellos otros que dicen, pongamos una presentación musical para que la gente conozca la música moderna. Esos son los creyentes carnales. La palabra carnal viene de sarkikos, que quiere decir el hombre renovado que aún anda según la carne. La palabra carnal viene del latín y del francés carna, que significa sensual. Es aquello que es atractivo a los sentidos, no al espíritu. Y es por esa razón que uno tiene tanto en las iglesias hoy que es atractivo para los sentidos, pero que no lo es para el espíritu. Y esa es la razón por la cual la mayoría de sus programas no tienen resultado. Ellos logran que grandes multitudes entren en sus locales, pero no van a ninguna parte. La palabra carnaval proviene de esta palabra carna, o sea, carne. Y val, o vala, quiere decir despedida o adiós a la carne. Ahora, el carnaval es algo que tiene lugar antes de Cuaresma, y se le llama carnaval porque durante la Cuaresma se le dice adiós a las cosas de la carne. Es por eso que la gente come y bebe exageradamente, para luego quedar saciados y poder soportar lo que viene en la Cuaresma. El apóstol Pablo habló de esta gente diciendo, cuyo Dios es el vientre, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Esa quizás sea la manera cruda de hablar, pero habla de cosas que son mucho más crudas. Hay muchas personas para las cuales esta descripción es muy apta. En otras palabras, dejan que la carne haga lo que quiera. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo no soy un creyente carnal y tampoco creo en el carnaval. Soy un creyente separado. ¿Cuál es la marca o la señal de la carnalidad? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
¿Qué es entonces un creyente carnal? ¿Y dónde podemos ver la evidencia de eso? En cualquier lugar donde haya luchas y divisiones, allí es donde se encuentran las cosas carnales. En muchas iglesias fundamentalistas en el día de hoy, uno puede ver divisiones, chismografías, luchas, rencores, odios y envidias que se están mostrando porque la carne está en control. Y cuando uno pierde la paciencia y se enoja, dice, bueno, yo soy una persona muy franca. No, amigo oyente, lo que usted en realidad piensa es ser malo, eso es todo. Y uno puede cambiar una organización en una iglesia en un carnaval. Lo mismo le puede hacer a una reunión de oración o a la sociedad misionera o en la escuela dominical cuando uno provoca luchas, envidias y divisiones. Quizá usted sea una de esas personas que no mira la televisión y que tampoco va a ese o a aquel lugar, pero que en realidad es un creyente carnal. Veamos lo que dice Pablo. Él aún no ha terminado. Leamos los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ambos son obreros de Dios. Pablo había sido el misionero, el que había comenzado la obra en un nuevo territorio. Luego llegó Apolos, y por medio de reuniones predicó y edificó a los santos, pero los dos son siervos de Dios. Ahora el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Usted puede ver, amigo oyente, que no es ni el predicador ni tampoco el maestro, sino Dios quien los está usando. Y si Dios los está usando, no es necesario reconocer el mérito que pueda tener el hombre. Hay que dar la gloria y la honra a Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 8 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Necesitamos reconocer hoy que hay otros hombres a los cuales Dios está usando, y que ellos pueden estar haciendo las cosas un poco diferente. Y esa no es razón suficiente para que yo pueda pensar que ellos están haciendo algo malo. Porque yo reconozco que muchas personas, aunque no están haciendo las cosas como a mí me gusta, sí están haciendo las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Y Dios los está usando. Conocemos a muchos a los cuales Dios se está usando, pero que no están haciendo las cosas de la forma que yo las hago, por ejemplo, o que a mí me gustaría hacerlas. Pero ambos somos obreros de Dios. Ahora el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos trabajando todos juntos en esta tremenda empresa. Continuemos ahora con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo importante en el día de hoy es que divulguemos la palabra de Dios y el Evangelio que puede salvar a los hombres. Y luego otros hombres pueden sobreedificar en ese fundamento. Ahora ese fundamento ya ha sido colocado, fue colocado hace más de 2000 años y uno no lo puede volver a hacer. Todo lo que podemos hacer nosotros es señalar, mostrar hacia ese fundamento que es Cristo Jesús. En el versículo 11 continúa el apóstol Pablo diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está usted edificando sobre él o no, amigo oyente? Eso es lo importante. Aquí es donde se ve la buena obra. Cuando uno llega a Cristo, uno no lo hace por medio de obras. Uno no le puede llevar a él absolutamente nada para poder recibir todo. Y usted es colocado en la roca que es Cristo. Sobre eso usted puede edificar. Escuche lo que dice Pablo aquí en los versículos 12 hasta el 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora Pablo está diciendo que uno puede edificar sobre ese fundamento con 6 clases diferentes de material. Lo puede hacer con oro, o con plata, con piedras preciosas, con madero, con heno, o con hojarasca.
A los primeros 3 de ellos, el fuego no les hace nada. En realidad, el fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca son rápidamente consumidas o quemadas por el fuego. Ahora, uno puede edificar sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si él edificó con oro, plata o piedras preciosas. Opinamos que alrededor nuestro hay muchos santos de Dios que son maravillosos en realidad. Es emocionante ver que este programa radial llega a gente de toda clase y de toda condición. Y hemos podido conocer a algunos personalmente y a otros por medio de cartas que Dios está usando de una manera maravillosa y que están edificando con oro. Usted sabe que una pequeña partícula de oro no se destaca mucho. No todos lo pueden ver, quizás solamente Dios sabe que eso es oro. Pero uno puede ver una pila de heno a muchos kilómetros de distancia. Y hay mucha gente que está edificando con heno, y todo el mundo se entera de lo que están haciendo. Pero eso es simplemente heno, y algún día serán probados, y entonces no habrá ninguna pila de heno porque el fuego lo consumirá todo. Y lo mismo ocurre con la madera y la hojarasca. Ahora el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, ¿quiere decir eso que él pierde su salvación entonces? No, amigo oyente, por supuesto que no. Porque ya hemos leído que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si lo consume el fuego, dice, él sufrirá pérdida. La segunda parte de este versículo 15 dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El hombre será salvo porque eso es lo importante, porque está sobre el fundamento que es Cristo. Ahora, amigo oyente, ¿con qué está usted edificando? ¿Qué clase de material está utilizando? Si usted está edificando con oro, quizás no sea muy imponente, pero una pila de heno o de hojarasca se destaca mucho en el horizonte, pero desaparece con el fuego. Y quisiéramos decir que en el cielo habrá algunas personas que estarán oliendo como si hubieran salido de un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por las llamas. Ellos no recibirán una recompensa. Este pasaje trata sobre la recompensa en el servicio de Dios. Si usted es un creyente carnal, creemos que el apóstol Pablo está diciendo que usted no puede esperar una recompensa porque usted no ha estado relacionado propiamente con Dios a través de la palabra de Dios. Usted puede notar que el creyente carnal es aquel que no conoce la palabra de Dios. Tenemos pues que la manera de determinar si cualquiera de los 3 han estado relacionados correctamente con la palabra de Dios o no es esta. El hombre natural dice que es locura. El hombre espiritual la discierne. El natural dice, bueno, tengamos un banquete en vez de un estudio bíblico. O vamos a escuchar música en vez de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la manera por la cual uno puede identificar a un creyente carnal. Luego nos dice aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque el apóstol Pablo lo volverá a presentar. Aún nuestros cuerpos pertenecen a Él. Ahora aquí dice en el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nos gustaría que aquellos que están estudiando hoy en un seminario o colegio bíblico se den cuenta que lo importante en el día presente es la divulgación de la palabra de Dios. Nos gustaría hablar personalmente con muchos de ellos para que se den cuenta del privilegio que tienen de poder presentar la palabra de esa manera. Quisiéramos ver que ellos aprendieran esto. Luego leemos en los versículos 19 al 23 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Es maravilloso poder apreciar esto y en lugar de pertenecer a un grupo pequeñito y decir, me gusta este maestro o aquella doctrina, poder decir que todos pertenecemos a uno solo. De esto hablaremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero la razón por la cual nos llevamos bien con otros de nuestros hermanos, amigo oyente, es porque ellos también pertenecen a Dios. Amigo oyente, ellos también me pertenecen y confío en que yo también les pertenezca a ellos. Es maravilloso hoy podernos reunir alrededor de la persona de Cristo sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es algo de suma importancia, amigo oyente. Y aquí quedaremos para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que la presencia de Cristo sea real en su vida, es nuestra sincera oración.